Hemos hablado acerca del contentamiento. Hemos dicho que la piedad es una vida enfocada en Dios. Es una vida que está en la búsqueda siempre de cómo acercarse a Dios. Es una vida que está buscando siempre el cómo agradar a Dios en todo lo que hace. Ser piadoso no es ser religioso, sino que ser piadoso, como lo estamos viendo en Timoteo, en el Nuevo Testamento, ser piadoso es ser un verdadero cristiano. Después vimos acerca de el contentamiento, y esto significa estar satisfecho con lo que tenemos y no desear nada más. Es una actitud de aceptación y de deleite ante las disposiciones sabias de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Contentamiento es descubrir que mi paz, mi gozo, mi todo no dependen de las circunstancias ni de las cosas, sino que dependen exclusivamente de Dios. Y luego estábamos descubriendo que los verdaderos cristianos son las personas más felices del mundo, porque han añadido contentamiento a la piedad. Hemos descubierto que no necesitamos seguir viviendo en el si tan solo Dios me hubiera hecho 15 centímetros más alta. Si tan solo Dios me hubiera hecho nacer con apellido Garza Sada. Si tan solo, no necesitamos vivir en el si tan solo, que solo genera quejas y frustración. Podemos vivir en la gran ganancia que es la piedad acompañada con contentamiento. Yo tuve, espero que ustedes hayan tenido también una importante revelación. Descubrimos que el descontento es la raíz de mucha tentación y pecado en la vida del hombre. Cuando el hombre vive descontento, cuando el muchacho no está contento, cuando el niño no está contento, ahí está la raíz de muchos problemas en nuestra vida. Hemos adoptado el descontento, hemos pensado que estar descontentos es algo normal, es algo con lo que hay que vivir, pero ahora sabemos que no es así. El descontento está en la raíz de muchos problemas, y esa es la estrategia que el enemigo usó desde el jardín del Edén, cuando sembró en el corazón de Eva descontento. Esa es la estrategia que el diablo ha estado utilizando hasta el día de hoy. Causar en nuestra vida el que no estemos contentos con la situación en que vivimos, el que no estemos contentos con las circunstancias que nos ha tocado vivir, y eso entonces nos lleva a estar abiertos a la tentación y a caer en el pecado en muchas maneras. Pero también descubrimos que igual que Jesús, cuando el enemigo quiso sembrar descontento en su corazón, nosotros podemos echar fuera el descontento. Podemos decir al enemigo: vete de mí, Satanás. Ahora quisiera que abrieran la escritura en Filipenses 4, versículo 10, y vamos a encontrar allí
otro pasaje muy importante acerca de este tema del contentamiento. Filipenses 4, versículo 10 y hasta el 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos siguientes pensamientos que compartiré, voy a estar siguiendo un sermón que Charles Spurgeon predicó en Londres en 1860 y que sigue igual de vigente el día de hoy. Aquí hay algo que Pablo aprendió. Todos nosotros aprendemos cosas. Todos nosotros vamos a la escuela para aprender. Todos nosotros en nuestra vida aprendemos. Y esto es algo que nosotros necesitamos continuar haciendo en nuestra vida. Nunca, cualquiera que sea nuestra edad, nunca llegaremos al punto en que ya no hay nada que podamos aprender. Ahora, de todo lo que hemos aprendido, ¿qué es lo más valioso que tú has aprendido? Es una pregunta que quiero hacerte y no estoy esperando escuchar respuestas, solamente tu reflexión. ¿Qué es lo más valioso que tú has aprendido en la vida? Hay cosas muy valiosas. Hay cosas que realmente han marcado nuestra vida y que han hecho una diferencia en nuestro existir. ¿Qué es lo más valioso que Pablo aprendió? Noten que este pasaje que leímos dice: he aprendido a contentarme. He aprendido a estar contento. Este es un aprendizaje mejor que cualquier aprendizaje que pudiéramos recibir en la mejor escuela. Quien aprende a estar contento en cualquier situación obtiene para sí un grado más alto que el grado o el título que cualquier universidad le puede entregar. Notemos esto, entendamos, el contentamiento es algo que no se le da naturalmente al hombre. Es algo que tiene que aprender. Hay cosas que para el hombre nos resultan naturales. No tenemos que aprenderlas. Desde chiquitos las manejamos con toda destreza. A nadie le tienes que enseñar, por ejemplo, a quejarse. Todos sabemos cómo quejarnos. Todos somos, pero tenemos maestría y algunos hasta doctorado de cómo quejarnos. Nunca nadie nos enseñó, pero somos expertos. No tenemos necesidad de que se nos enseñen otras cosas como murmurar, como criticar, como estar descontentos. Somos maestros en eso, muchos de nosotros. Estas cosas son como las malas hierbas. Las malas hierbas no las siembras, se dan solitas. No las riegas, no las abonas, pero crecen y crecen y crecen las malas hierbas en el campo. Pero ¿sabes qué? Las cosas valiosas, las cosas que valen la pena, necesitan sembrarse, necesitan cultivarse,
necesitan cuidarse. Y este es el caso del contentamiento. El contentamiento es una de las flores más bellas del cielo, pero no se da solita. Necesita cultivarse, necesita cuidarse. Cuando Pablo dice, he aprendido, lo que quiere decir es que hubo un tiempo en el que Pablo no sabía cómo hacerlo. Y esto es nuestro caso. Muchos de nosotros no hemos aprendido cómo estar contentos. Y es que este no es un aprendizaje fácil. Este es un aprendizaje que cuesta. Y Pablo, en el momento que está escribiendo estas palabras, él está en la cárcel. Él está en la cárcel en Roma. Desde allí escribió la epístola a los filipenses. Y en la cárcel, Pablo puede escribir, puede declarar, estoy contento. Ya aprendí cómo estar contento. Consideremos en este pasaje algunas de las cosas que Pablo aprendió. En primer lugar, él dice, sé vivir humildemente. Esta expresión puede tener sentido de sé vivir en una condición de humillación, lo más bajo. Resulta fácil estar contento cuando nosotros estamos en una posición alta, en donde somos honrados, en donde recibimos reconocimiento, en donde recibimos elogio. Pero es difícil estar contento cuando somos criticados, cuando somos menospreciados, cuando son empequeñecidas las obras que hacemos que tanto nos cuestan, cuando somos ignorados, cuando no somos tomados en cuenta. En esas circunstancias no es fácil estar contento. Qué fácil estar contento cuando vamos en crecimiento, cuando vamos en ascenso, cuando nos honran, cuando nos muestran aprecio. Pero cuando nos sentimos estancados, cuando no vemos avance, cuando otro recibe los elogios por las cosas que nosotros hicimos, cuando otros hablan mal de nuestra persona o de lo que hacemos o de cómo lo hacemos, entonces nos resulta muy difícil soportarlo. Y nos resulta muy difícil en esas circunstancias mostrarnos agradecidos y bendecir a Dios por lo que estamos pasando. Sin embargo, la primera cosa que aquí vemos a Pablo expresar es que he aprendido a vivir humildemente. He aprendido a estar contento no solo cuando estoy en la cima, sino también cuando estoy en el valle. Nosotros necesitamos estar dispuestos a aprender de esta misma manera. Ha de crecer para que Cristo crezca en nuestra vida. La segunda cosa que Pablo manifiesta aquí, sé tener abundancia. Hay muchos que saben un poco acerca de cómo vivir humildemente, pero no saben nada acerca de cómo vivir en abundancia. Cuando están en el hoyo, cuando están abajo, se esfuerzan, trabajan con diligencia, con esperanza, pero cuando están en la cima, se marean y se caen. Cuando la abundancia llega, el hombre tiende al orgullo y a la vanidad. Ya no reconoce a sus viejos amigos. Siente que de pronto la sangre se le convirtió a color azul. A veces pasa eso con los predicadores. Si Dios usa al predicador, si su predicación causa un impacto en la gente y entonces recibe elogios, wow, qué buena predicación, pastor, de veras que Dios te usa.
Puede suceder, sucede algunas veces que el predicador, al oír esos elogios, el humo se le sube a la cabeza y de pronto empieza a pensar que él es más sabio que Salomón y tiene más revelación que Pablo. Suele suceder. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejar la abundancia. El cristiano próspero corre más riesgos de traer vergüenza al nombre de Cristo que el cristiano que vive humildemente. Cuando los recursos crecen, es muy fácil caer en el materialismo y en la mundanalidad. El dinero es bueno cuando se usa correctamente, cuando se usa para generar más riqueza, más recursos, cuando se usa para dar con generosidad. Pero ¿te has dado cuenta que muchas veces son los cristianos más pobres y más humildes los que son más generosos en realidad que aquellos que tienen mucho? Cuando Pablo tenía abundancia, él sabía cómo usar esa abundancia, cómo vivir en esa abundancia, cómo mantener el equilibrio. Muchos han sido destruidos por la abundancia. Tienen abundancia material, pero se dan el lujo de permitirse empobrecer en lo moral y en lo espiritual. Y eso es su fracaso. Pablo sabía cómo mantenerse humilde, cómo mantener el equilibrio, cómo evitar el desperdicio, cómo dar de los recursos que Dios le daba a aquellos que estaban en necesidad. Era un buen administrador de todo lo que Dios había puesto a su disposición. Esta es la segunda cosa que aprendió Pablo. Luego dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Cuando el hombre está lleno de las misericordias de Dios, frecuentemente muestra poca gratitud por la abundancia recibida. Está saciado y se olvida de Dios. Está satisfecho con lo terrenal. Se siente contento sin lo celestial. Es más difícil saber estar lleno que saber tener hambre. El hombre tiene la tendencia a caer en el orgullo y a olvidarse de Dios. Tan pronto como los israelitas allá en el desierto iban a recoger el maná y en lugar de recoger la medida que les correspondía, recogían el doble. Pensaban que eso los iba a beneficiar aún más. Pero dice la Biblia que cuando recogían de más, el maná se podría y creaba gusanos, apestaba. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a aprender a estar saciados. Tanto para aprender a vivir en abundancia, como para aprender a vivir en necesidad, se requiere la gracia de Dios. Tener abundancia y de pronto tener necesidad nos puede destruir, igual que tener necesidad y de pronto tener abundancia, a menos que hayamos aprendido a estar contentos en toda situación. ¿Hay algo en la necesidad o en la pobreza o en el hambre o en la escasez que pueda producir contentamiento por sí mismo? No, en lo natural no. Pero Pablo sabía que él era un peregrino en la tierra, que su ciudadanía estaba en los cielos, que el hambre y la escasez eran solamente experiencias temporales por las que él necesitaba pasar. Y esto es una experiencia muy linda que todos aquellos que hemos ido a algún viaje misionero hemos experimentado. Aquí en la ciudad de Monterrey, pues tenemos una ciudad moderna, hermosa,
con todas las comodidades. Nada nos hace falta en Monterrey. Pero entonces nos vamos a un viaje misionero, 1 semana, 2 semanas, el tiempo que sea, y vamos a la montaña, vamos a una comunidad en donde hay mucha pobreza, tenemos que dormir en el suelo, tenemos que comer frijolitos y tenemos que pasar muchas limitaciones, no hay una regadera con agua caliente para bañarnos y entonces tenemos que aguantar el agua fría para no estar cochinos después del trabajo en la misión. Y cuando estamos allí, realmente no estamos lamentándonos, no estamos llorando, estamos con gozo, estamos contentos. ¿Por qué? Porque fuimos a cumplir una misión. Fuimos a ayudar a alguien que está en una pobreza tremenda. Siempre es muy bueno eso. Hay que mandar a los muchachos a esos viajes misioneros porque regresan tocados por Dios y su vida transformada. Regresan diciendo: nunca me imaginé que alguien podría vivir así, y mira todo lo que yo tengo acá. Hay una bendición tremenda en eso. Ahora, como vamos en una misión, no nos importa no bañarnos en una regadera de agua caliente 2 semanas, no nos importa tener que dormir en el piso 2 semanas, porque sabemos que es algo temporal y sabemos que tenemos una misión. Yo he estado buscando mucha información, me ha interesado mucho en estas semanas saber acerca de la Segunda Guerra Mundial, y hay lecciones impresionantes en eso. Una cosa que me impresiona mucho es cómo los generales, en cualquier guerra, pero en esa guerra mundial, tenían a su mando millones de soldados. Y los mandaban a la batalla en los diferentes escenarios de la Segunda Guerra Mundial, en Europa o en el Pacífico. Y era cosa de que se iban a morir en un día 10,000, 20,000, 100,000 soldados en una sola batalla, 60,000 soldados. Uno de los momentos culminantes que definió la Segunda Guerra Mundial fue el desembarco de las tropas aliadas en la costa de Normandía, en Francia. En ese momento toda Europa era propiedad de los nazis, y se levantó a partir de el ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos decidió entrar a la guerra, y se levantó en Estados Unidos un fervor, un llamado en el corazón de los jóvenes para ir a la guerra, para luchar en contra de ese poder maligno representado por los nazis. Cientos de miles de jóvenes en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos lugares se levantaron para luchar contra Hitler y sus huestes demoníacas. Y ese día, cientos de miles de soldados se lanzaron de las costas de Inglaterra a la costa de Francia, pero la costa de Francia estaba fortificada por los alemanes. Los alemanes estaban atrincherados, de tal manera que cuando llegaban los barcos y descendían los soldados, era una carnicería. La metralla y las bombas y las granadas y las minas escondidas por los alemanes destruyeron miles y miles de vidas. Ese día, 6 de junio, creo que fue del 44. Me impresionó el testimonio de Alicia Matthews, una enfermera que estuvo allí ese día. Ella estaba en el hospital de campaña recibiendo multitudes de heridos, muchachos que habían pasado sobre una mina que había explotado, que sus piernas habían sido destruidas. Y Alice, la enfermera, vio esa multitud de jóvenes y su testimonio era: y ninguno de ellos se estaba quejando, ninguno de ellos estaba lamentando que eso hubiera pasado en su vida. Quizá algunos decían:
wow, ¿qué va a decir mi novia cuando me vea sin mis dos piernas? ¿O qué va a decir mi mamá cuando sepa lo que me ha sucedido? Pero ellos estaban allí dispuestos a sufrir, dispuestos aún a dar su vida. ¿Por qué? Porque tenían una misión que cumplir. Y estaban contentos haciendo lo que hacían. Yo quiero decirte, y esto es la lección de Pablo, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Yo quiero decirte que tú estás aquí con una misión. Quiero decirte que Dios te ha puesto en esta tierra. Tú eres un misionero en este planeta Tierra. Tú eres un misionero que estás aquí para invadir el terreno enemigo, el territorio enemigo, para quitarle sus presos, para abrir sus campos de concentración, para libertar a todos esos cautivos. Tú tienes una misión y como misionero tú puedes aprender a estar contento en cualquier circunstancia, en cualquier situación, a enfrentar los tiempos difíciles, los tiempos de escasez, los tiempos de hambre, los tiempos de dolor, porque tú tienes una misión suprema que cumplir en el nombre de Cristo. Tienes una vida en la que vas a enfrentar luchas, en que llegará el día D cuando tendrás que hacer un desembarco en territorio enemigo, pero sabes que eso durará solo por un tiempo y sabes que tienes un llamado y una recompensa que será eterna, y por eso podemos estar contentos. Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para llegar a la meta y obtener el premio, el atleta tiene que disciplinarse, tiene que abstenerse de muchas cosas. Las disciplinas no son fáciles de llevar, pero cuando uno piensa en la meta, cuando uno piensa en el premio, entonces las circunstancias pierden su dureza y se soportan con contentamiento. Spurgeon en 1860 compartió esta palabra y dijo él entonces, quiero aprovechar para darle una palabra a los ricos, a los que tienen abundancia, a los que tienen recursos. Pudiera parecer que la exhortación para estar contentos en toda circunstancia no sería necesaria para aquellos que lo tienen todo. Sin embargo, es posible ser rico y no tener contentamiento. Muchos que tienen abundancia no están satisfechos y codician, como Acab, la pequeña parcela de su vecino. Tienen tanto que ni siquiera saben todo lo que tienen, pero son como la sanguijuela que se menciona en Proverbios en el capítulo 30, el versículo 15, que dice que la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, 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 dame. Hay cosas que nunca se sacian, y el que tiene abundancia puede caer en ese error, en ese hoyo de desear más y más y más y más de la vida. Mientras más tiene, más quiere, porque la codicia es insaciable. El rico, el que tiene abundancia, el que lo puede tener todo, necesita aprender a estar contento. Y no se trata solo de posesiones materiales. A veces el que es rico, el que lo tiene todo, también tiene problemas en el área emocional, porque él busca ser honrado, él busca ser reconocido. Y como los fariseos del tiempo de Jesús, el que tiene todo anda buscando sentarse en la
en el asiento principal en la fiesta, en la primera silla en la sinagoga. Son como Amán, que a pesar de que el rey de Persia lo nombró el hombre número 1 del reino, el hombre más importante delante del cual todo el mundo se inclinaba, él no estaba satisfecho. ¿Por qué no estaba satisfecho? Porque había un hombre en el reino, uno, Mardoqueo, que no se inclinaba delante de él. Y eso lo hizo enojar tanto que estuvo a punto de destruir a toda la nación judía. Los ricos y los que tienen mayor honra necesitan aprender a estar contentos. En el contexto de la iglesia puede ocurrir algo semejante, porque hay en la iglesia los que no están contentos con su posición en la iglesia, con el ministerio que Dios les ha dado, y quieren tener un lugar de mayor honor. Son como María y Aarón, que hablaron en contra de Moisés y dijeron: ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Cuando la codicia y la ambición se presentan en la iglesia, causan dolor y causan división. Los que más tienen deben aprender a estar contentos. Después viene una palabra para los pobres. En primer lugar, notar que hay dos clases de pobres en el mundo: los pobres de Dios y los pobres del diablo. Los pobres del diablo se han hecho pobres por su propia ociosidad y por sus propios vicios, y de ellos no queremos hablar en este momento. Los pobres de Dios son los que han llegado a esa situación a causa de pruebas que la providencia les ha permitido pasar. Son pobres, pero son industriosos. Siempre están buscando trabajar honestamente, pero a pesar de sus esfuerzos, siguen siendo pobres por designio de la providencia. A los pobres de Dios, con humildad, los exhortamos a que estén contentos, a cultivar el contentamiento. No queremos decir que se resignen a la pobreza. Deben de ocuparse en trabajar, en desarrollar sus destrezas, sus capacidades, en perseverar con paciencia, no desalentándose, en ahorrar sistemáticamente, en aprovechar los escasos recursos que Dios les ha dado a fin de salir de la pobreza. Siempre deben de esforzarse por llevar a casa el sustento diario, pero también siempre deben de procurar estar contentos en la posición en la que Dios los ha puesto, y en todo deben de adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El pobre debe de estar agradecido y debe bendecir a Dios en su situación de pobreza. ¿Por qué? Hay varias razones para esto. Número uno, porque Cristo fue pobre. Cristo fue pobre. Cristo no tenía más que lo que llevaba puesto. Sus compañeros de misión no eran ricos. Cristo no tenía vestiduras finas ni lujos de ninguna clase. Él sabía lo que era pasar hambre y sed. Se puede decir incluso que Cristo era más pobre que la mayoría de los pobres, porque Él no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza. Cristo se identificó con nuestra pobreza, de manera que los pobres pueden encontrar en su pobreza un motivo hermoso para tener una estrecha comunión, una estrecha identificación con nuestro Salvador. Cristo se hizo pobre para identificarse con nosotros. Cristo se cansó para identificarse con nosotros. Qué consuelo
se puede tener en el camino de la pobreza al saber que Cristo pasó primeramente por ese camino. Para muchos, el ser pobre les ha llevado a la más grande de las bendiciones. Les ha llevado a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Bien sabe el Señor que si no hubiera sido por la condición de pobreza en la que el Señor te permitió vivir, quizá nunca hubieras conocido a Cristo como tu Salvador. Quizá hubieras tenido todo lo que necesitabas, no hubieras experimentado ninguna necesidad, como es el caso de muchos el día de hoy allá afuera. Dios, en su gracia, en su sabiduría, usó la pobreza, la escasez para acercarnos al Señor. La sabiduría del Señor nos ha colocado en el lugar más apropiado, porque sabía el Señor que allí es donde estaríamos dispuestos a escuchar y a recibir el mensaje de salvación. Si ser pobre es el medio que Dios escogió para llevarte al cielo, entonces deberíamos estar agradecidos a Dios por su sabiduría. Hay plantas diferentes tipos. Mi esposa le encanta trabajar con las plantas, con el jardín, y hay plantas que son de sol y hay plantas que son de sombra. Entonces, cuando tú conoces de eso y agarras una planta que es de sombra y la pones en el sol, se seca. Pero si esa planta que es de sombra la colocas en un rinconcito sombreado, entonces va a florecer. Eso es lo que sucede en nuestra vida. Puede ser que tú hayas sido plantado en un rincón escondido del jardín de Dios, en el que no recibes toda la luz de sol que tú quisieras recibir. Pero estés donde estés, tú eres una planta hermosa y preciosa en el jardín de Dios, y Dios te ha puesto en el lugar correcto para que allí puedas florecer, para que allí puedas fructificar, para que allí puedas tener plenitud. Así que debes estar contento. Dios te ha puesto en el mejor lugar, en el lugar donde Dios sabe que tú puedes cumplir mejor sus propósitos y donde puedes ser más efectivo en el servicio a Dios para la gloria de su nombre. Si se pudiera agregar otro argumento al por qué una persona que está pasando por tiempos de pobreza debe de estar contenta, sería esta: cualquier prueba por la que estás pasando, cualquier prueba por la que tú estés pasando, no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Es temporal, es por un tiempo. Tú puedes decir: pero hermano, el tiempo se ha prolongado demasiado y no veo manera de salir. ¿Sabes? Aunque nunca llegues a tener una gran heredad en esta tierra, necesitas saber que tienes una gran heredad en los cielos. La Biblia dice en Santiago 2:5: no ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido para los que le aman. Quizá tu herencia en el cielo será aún más grande gracias a la pobreza que has vivido en la tierra. Lázaro, el mendigo, era pobre, estaba enfermo, sufrió hambre en esta vida. Pero cuando murió,
allá en la puerta de aquel rico, cuando Lázaro murió, como él fue un hombre justo, él fue llevado al seno de Abraham, en donde era consolado. Quizá no tengas una casa donde cubrir tu cabeza, pero tienes en el cielo una mansión no hecha de manos. Quizá no tengas una almohada donde reposar tu cabeza, pero hay una corona que espera en el cielo para ser colocada en tu cabeza. Quizá tus manos pueden estar ásperas y ampolladas por el trabajo, pero esas manos en el cielo van a ser unas manos diestras y delicadas que van a tocar arpas de oro. Quizá no tengas una casa en casa para comer nada más que frijolitos, pero en el cielo te espera el banquete de las bodas del Cordero. El camino puede ser duro, pero no puede ser y no va a ser demasiado largo. Así que suavicémoslo con esperanza y alegrémoslo con cánticos de alabanza. ¿Por qué? Porque pronto, sí, muy pronto, el conflicto doloroso se acabará. Ánimo, hermanos, ánimo, pues pronto recibiremos los vestidos resplandecientes de los vencedores. Antes de lo que nos imaginamos, estaremos en la presencia gloriosa de nuestro Salvador. Soportemos con valor nuestra presente condición y no permitamos que nunca de los labios de un hijo del rey, de los labios de alguien que tiene una herencia en los cielos más allá de las estrellas, no permitamos que de sus labios brote una queja por la condición en la que vive, sino que haya siempre alabanza. Porque aunque pueda parecer pobre, esa persona es el hijo de un rey y es rico en realidad. No permitas que tus vecinos te vean desconsolado, sino que ellos vean en ti una calma santificada, una dulce resignación, una sumisión llena de gracia. Estas cosas hacen que el pobre se vea más glorioso que aquel que tiene títulos nobiliarios. Estas cosas hacen que el pobre se vea más glorioso y se levante del suelo y sea puesto en medio de los que tienen sangre real en los cielos. Sé feliz, hermano, vive satisfecho y contento. Dios quiere que aprendas a estar contento en cualquier circunstancia. Hay en la Biblia de las Américas una traducción muy interesante del versículo 12 de Filipenses, capítulo 4, versículo 12 de Filipenses. Dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo aprendió el secreto. ¿Te gustaría conocer el secreto? El secreto de Pablo. Él conoció el secreto de estar contento en cualquier circunstancia. ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo llegó a conocer ese secreto que ahora él nos quiere compartir? Hermanos, si tú lees la historia de la vida de Pablo, te vas a dar cuenta de que él pasó por circunstancias tremendas, circunstancias difíciles. Dice en su epístola a los Corintios, trabajos en abundancia, azotes sin número, cárceles, peligros de muerte, azotes, apedreado, náufrago, etcétera, etcétera. Él aprendió a estar contento a través de algunas de las circunstancias más difíciles de la vida. Y el secreto que él aprendió y que ahora él quiere compartir con nosotros es un secreto tan valioso. Y él lo escribe desde la cárcel.
Cuando está escribiendo a los filipenses les dice: hermanos, todas las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Allí en la cárcel Pablo nos comparte el secreto. Esta es una de las cosas más importantes que Pablo aprendió, y esta es una de las cosas más importantes que tú y yo podemos aprender, porque esto es lo que puede hacer una grande diferencia en nuestra vida. Así que te invito a que te acerques un poco más en la celda con Pablo. Vamos a visitar a Pablo a su celda y vamos a acercarnos. Ahí está el anciano Pablo, el experimentado Pablo, el sabio Pablo, el que aprendió el consejo, y nos acercamos ahí. Pablo, ¿cuál es el secreto? Y Pablo nos empieza a decir: miren, en realidad no hay ningún gran secreto. En realidad, lo único que hay que hacer es seguir unas instrucciones sencillas que están disponibles para todos en la Escritura. Pablo aprendió a vivir contento, y estas son algunas cosas que te pueden ayudar en este proceso de aprendizaje. Número 1, aprende que la felicidad no depende de cuánto tienes. La felicidad no depende de cuánto tienes. No importa si tienes poco o tienes mucho. ¿Por qué? Porque el hombre contento nunca es pobre, pero el hombre descontento nunca es rico. El hombre contento nunca es pobre, tenga lo que tenga, pero el hombre descontento nunca es rico, tenga lo que tenga. La gente no sabe estar contenta, ni con poco ni con mucho. De hecho, la gente que más tiene es la más propensa a estar descontenta. Parece como si sus necesidades nunca pudieran ser satisfechas. Y hay un problema en el que ellos caen. Hay un error crucial en que ellos caen. Es que ellos confunden su deseo con su necesidad. Ellos piensan que su deseo es su necesidad, pero eso es falso. Ellos piensan que todo lo que desean es una necesidad que debe de ser suplida, y mientras no se cumpla su deseo, van a vivir completamente infelices. Ellos han permitido que la cultura materialista defina sus necesidades. ¿Sabes? Uno de los perjuicios más grandes que puedes hacerte en tu vida es ser cliente de la televisión. La televisión causa en nosotros, adultos y niños, crea necesidades que no son realmente necesidades. Leí la biografía de Steve Jobs, y una de sus frases, una de sus ideas muy impactantes era de que cuando estaba en el proceso de desarrollo de sus productos, antes de que surgiera el iPhone y el iPad, estaba él trabajando, y le sugirieron: oye, si quieres tener éxito, lo que debes de hacer es una encuesta. Debes de armar grupos de consumidores y preguntarles qué es lo que ellos quisieran, y entonces venir tú y fabricar lo que ellos quieren. Steve Jobs dijo: yo no necesito eso. Yo voy a diseñar mis productos. La gente no sabe realmente lo que necesita, y lo va a saber cuando yo le muestre lo que voy a hacer. No estoy quizá expresando claramente el concepto. Lo que Steve Jobs decía
La gente todavía no sabe que necesita el iPhone, pero yo lo voy a inventar y cuando se lo enseñe, la gente va a decir, lo necesito, lo necesito. Les voy a crear la necesidad. Ellos no saben que lo necesitan. Les voy a crear esa necesidad. La mercadotecnia es así. Nos crea necesidades que nosotros ni sabíamos que teníamos. Vemos los anuncios en la televisión. ¡Wow! Esa lavadora o ese refrigerador o ese auto, lo necesito, lo quiero y lo quiero, y voy a vivir y a trabajar hasta lograr tenerlo. O los niños ven el juguete, ven el dulce y dicen, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Pero debemos preguntarnos, ser valientes y preguntarnos, ¿realmente necesitamos el teléfono de la última generación? ¿Realmente necesitamos una pantalla más grande? ¿Realmente necesitamos una camisa de marca más cara? ¿Realmente necesitamos un diamante más grande? ¿O una máscara de seda? ¿O un juguete más caro? ¿O una carriola aerodinámica? ¿Realmente la necesitamos? Los comerciales te quieren convencer de que necesitas lo que no necesitas. Las empresas gastan millones y millones de pesos en esos comerciales para que al final tú encuentres tu casa llena de cosas que ni siquiera sabes ni por qué las compraste. El objetivo de los comerciales es hacerte sentir insatisfecho con lo que tienes y prometerte que cuando tengas lo que ellos te están anunciando, entonces y solamente entonces serás feliz. Y cuando finalmente lo tienes, empieza el ciclo otra vez. Y ves otro comercial y dices, no, este ya no sirve, ahora quiero aquel. Necesitamos aprender a distinguir lo que es una verdadera necesidad de lo que es un simple deseo, o quizá incluso un capricho. Se cuenta la historia de un hombre, un industrial muy rico. Estaba paseando por la playa en una ocasión y vio a un pescador sentado al lado de su bote de pescar, contemplando el panorama. Y este hombre industrial rico como que le molestó la escena. Se acercó al pescador y le dijo, oye, ¿por qué no estás pescando? Y el pescador le dijo, pues ya pesqué lo suficiente para el día de hoy. Dice, pero podrías pescar más, ¿por qué no vas a pescar más? Y el pescador le dice, bueno, ¿y qué haría con tanto pescado? ¿Podrías venderlo? ¿Y podrías ganar dinero? ¿Y podrías comprar un bote más grande? ¿Y podrías ir más lejos y pescar más? Y entonces podrías venderlo y hacer más dinero, y podrías tener una flota de botes y entonces ser rico. Y el pescador le dijo, ajá, ¿y entonces qué? Y el hombre industrial le dice, entonces te podrías sentar y disfrutar la vida. Y el pescador le dice, ¿y qué cree usted que estoy haciendo yo en este preciso momento? Contemplando la puesta de sol majestuosa en aquella playa. Contentamiento. Número 2, aprende a reposar en la providencia divina. A través de las circunstancias de nuestra vida, nosotros necesitamos ver la mano de Dios obrando, guiando, cuidando, protegiendo, proveyendo y cumpliendo su propósito en nuestra vida. No sé cuál es la situación que tú estás viviendo, no sé si tienes mucho o si tienes poco, pero donde quiera que estés en este punto de tu vida, donde quiera que estés en tu caminar, allí la mano de Dios está trabajando para cumplir sus propósitos en tu vida. Por eso dice la Escritura
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Necesitamos creer que Dios tiene todo bajo su control. Necesitamos creer que Dios es el director de la orquesta. A veces la música nos puede parecer un poco disonante. A veces la música nos puede parecer que, ay caray, qué rara está la música que la orquesta está tocando. Pero ¿sabes qué? El director de la orquesta sabe muy bien lo que los instrumentos necesitan tocar, y finalmente nosotros vamos a ver el milagro continuo y diario de su providencia, de sus misericordias, que son nuevas cada mañana. No nos damos cuenta, nos olvidamos muchas veces de la providencia maravillosa de Dios, pero cada día es un milagro. Cada día que vivimos es un milagro de la providencia divina. Mira, el hombre está buscando vida en otros planetas. Y hoy, con la tecnología, tiene la capacidad de mirar a distancias que nuestra mente ni siquiera alcanza a comprender. Y el hombre está buscando algún planeta donde haya vida como la que tenemos aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? No lo ha encontrado. Y no lo encontrará. ¿Por qué? Porque este planeta y tu vida y mi vida son resultado de una cuidadosa planeación de la providencia divina. Hay 1,000,000 de factores que hacen posible tu vida hoy. Hay 1,000,000 de factores que hacen posible que tú te levantes hoy y respires y vivas. La distancia de la tierra al sol, la rotación de la tierra, la cantidad de oxígeno y nitrógeno que hay en el aire, la inclinación del planeta en su eje. Es una suma inmensa de factores diseñados por Dios para hacer posible que tú puedas vivir hoy, que tú puedas respirar hoy, que tú puedas disfrutar de sus misericordias hoy. Entonces, no te afanes, confía en la providencia divina. La Biblia dice: si Dios cuida de las aves, si Dios tiene cuidado de la hierba del campo. Hay un himno que quizá algunos de los antiguos como yo se pueda recordar, que dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Y el coro dice: feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y esa es la verdad. Necesitamos aprender a regocijarnos ante el fuego de la prueba, porque sabemos que es un fuego temporal. Las situaciones momentáneamente pueden ser difíciles, pero podemos regocijarnos, como nos dice la Escritura. Podemos gozarnos aún en medio de la prueba, porque sabemos cuál es el resultado final. Número 4, debemos aprender a valorar las cosas desde la perspectiva eterna. Dice Pablo en Timoteo: no nos vamos a llevar nada. Nacimos desnudos y vamos a morir desnudos. Todo lo que hayamos ganado en esta tierra aquí se va a quedar. Necesitamos ver la perspectiva eterna. Cuando ponemos nuestro corazón en las cosas, cuando nuestro corazón está arrobado por el tener y tener y tener, nos estamos olvidando que nuestro destino no es esta tierra, sino que nuestro destino es el cielo, es la eternidad. De tal manera que no debemos de poner nuestro corazón en las cosas, sino que debemos hacer tesoro en el cielo. Número 5,
Aprende a depender de aquel que siempre es fiel. La Biblia dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos